Muy buenas tardes. Gracias a todos por su amable audiencia. Mi nombre es Iván Darío Marrugo. El día de hoy estaré acompañándolos en esta sesión. Entonces iniciemos básicamente sin más preámbulos esta agenda del día de hoy. Vamos a hacer una introducción sobre la normatividad en factura electrónica en Colombia y obviamente sobre el concepto de factura electrónica en Colombia. Haremos un breve recorrido normativo o lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en el país en la materia y finalizaremos con unas recomendaciones de derecho preventivo para el adecuado cumplimiento e implementación de soluciones de factura electrónica en las empresas y revisaremos algunos aspectos que la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ha manifestado en atención a a la reciente expedición a algún plan y un programa de masificación de este instrumento en los próximos meses. Entonces es importante que entendamos estos breves conceptos, por eso vamos a iniciar básicamente por este marco general, hablando obviamente de el avance de las tecnologías de la información y su implicación en el ámbito empresarial. Pues para todos es conocido y un poco ya más claro y real que el comercio electrónico sin lugar a dudas ha venido avanzando a pasos agigantados y pues estos avances también han llegado a estos escenarios a través de estos procesos, obviamente donde el comercio electrónico ha permitido un nuevo intercambio de bienes y servicios que sin lugar a dudas ha traído también consigo grandes retos para casi todas las actividades regulatorias y el tema fiscal, impositivo y comercial no podría no podría escapar de esta realidad que el Internet, el comercio electrónico y las nuevas modalidades del mundo moderno han impuesto. Entonces, sin lugar a dudas, este es un fenómeno real, actual, y básicamente encontramos que frente al tema de facturación electrónica, fíjense cómo en los últimos 10 años hemos venido viendo un avance sin que ello signifique puntualmente que en Colombia como instrumento hayamos tenido un avance al mismo ritmo del que hemos venido reconociendo ha sido el comercio electrónico. Entonces, fíjense que en ese escenario encontraremos que primero la factura electrónica no es algo novedoso, no es algo nuevo, no es algo del que estemos hablando de los últimos 5 o 6 años, incluso a nivel normativo ya nos daremos cuenta que estamos hablando de un concepto con mucha mayor anterioridad, pero que en Colombia ha tenido un proceso de subvaloración o de un proceso de rezago, tal vez por otras consideraciones, otras connotaciones, no solo vistas desde el punto de vista del ente regulador, sino también temas asociados a la cultura empresarial en Colombia. Entonces, si nos damos cuenta, obviamente tenemos que reconocer que como instrumento la factura electrónica viene a cumplir una doble finalidad al permitir, obviamente, por una parte, tener los temas de atribución sobre el aspecto propio de un elemento comercial, un elemento mediante el cual se representa y tiene básicamente el asiento los hechos relacionados con las ventas en las empresas y ese en sí mismo es un primer ámbito al que podemos acercarnos para este tema de la factura electrónica. Es decir, tiene un primer reconocimiento sobre un aspecto comercial, porque sirve además como instrumento tanto formal, de cumplimiento de deberes formales, que tiene que ver con su otro elemento, que es el elemento impositivo, pero además también tiene el elemento comercial de por medio. Entonces, tenemos que reconocer que las facturas tienen siempre esa doble finalidad, el de servir como instrumento comercial y también servir como documento soporte para efectos fiscales o probatorios de las ventas que se realizan. Entonces, fíjense que en ese sentido,
También se pueden ver algunas nociones y algunos rasgos característicos sobre cómo ha de desarrollarse y el camino que han venido tomando este instrumento a nivel internacional en otras latitudes, en otras legislaciones. Fíjense que en algunos otros países ha tenido mayor preponderancia el elemento comercial, reconociendo obviamente que las facturas son instrumentos negociables por medio del cual se pueden ejercer algunos otros tipos de actividades comerciales, como el factoring o algunos otros tipos de negocios alrededor de estos instrumentos como títulos valores. Sin embargo, en nuestra legislación, y ha sido un poco más propensa nuestra visión hacia el aspecto tributario y el aspecto impositivo de la facturación electrónica, y obviamente eso en últimas también ha contribuido a tener un poco ese rezago o ese desarrollo un poco más tardío de este instrumento. Entonces, frente a nuestras proposiciones en el día de hoy, fíjense que estas tecnologías también se encargan de revisar, y el derecho dio respuesta también al componente de cómo las tecnologías entran a revisar finalmente todos estos instrumentos, y hoy por hoy también reconocemos que las tecnologías de la información y comunicaciones están relacionadas con aquellos medios en los que se almacenan, crean, recuperan y se transmiten datos y mensajes de datos. Entonces vamos a ver un poco esa reglamentación también, obviamente, desde el instrumento, desde el punto de vista legal, en lo que tiene que ver con dos elementos sustanciales. Uno, el desarrollo de las firmas electrónicas y digitales en Colombia, que es un componente que al final veremos está inmerso dentro de estos procesos como instrumento, y el desarrollo mismo de toda esta regulación de las tecnologías. Entonces, fíjense que obviamente hoy reconocemos una expansión de estas tecnologías al abaratamiento de los costos en los equipos, en las redes, en los instrumentos o en los elementos informáticos propios de una red computacional, y hoy permite que obviamente sea el instrumento primordial en las empresas para el tratamiento de la información, pero también relacionado con su core de negocio. Es decir, hoy cada uno de nosotros en nuestras empresas, indistintamente de lo que hagamos, seguramente tenemos un ordenador de por medio, y ello hace que obviamente tengamos algunos de estos elementos como una realidad propia de lo que vamos llegando. Entonces, también han aparecido nuevas formas de comunicación, hemos aprendido que existen unos nuevos escenarios, y por lo tanto este reconocimiento y este instrumento pareciera raro o incluso incongruente que nosotros hoy a 2016 estemos hablando de un proceso de facturación electrónica como si se tratase de algo nuevo. Esta filmina pues es bastante diciente, esta caricatura ilustrándonos cómo este proceso de las tecnologías básicamente ha permeado todos los ámbitos de la vida humana, y pues obviamente hoy nosotros vemos una carrera bastante gruesa por estos esquemas de uso y de masificación de los elementos electrónicos que nos ha permitido la informática, también en el ámbito empresarial. Vamos a revisar algunos breves conceptos, como les digo, más bien para hacer un proceso de contextualización, para nosotros poder entender y tener como este real entendimiento sobre el tema de factura electrónica. Como documento, fíjense, acá tenemos otros aspectos interesantes, y es, finalmente, ¿qué es un documento? Como concepto. El documento, fíjense que puede hacer o empezarse a clasificar y a categorizar a partir de su definición ontológica como un soporte, material o el medio donde se almacena cierta información, y obviamente en ese elemento fíjense que nosotros tenemos un sistema donde tenemos varios de estos elementos presentes, y básicamente tenemos que entenderlo. Documento viene a ser la representación material o inmaterial, porque obviamente tenemos
elementos o medios que no son consignados en un sustrato material como el papel o como tablillas o como cualquier otro de los instrumentos que anteriormente se desarrollaban o que se utilizaban para señalar los documentos. Entonces, a través de un soporte y donde se consigna cierta información o la representación de hechos de la vida, hechos empresariales, hechos reales, hechos jurídicos, obviamente dentro de todo este esquema. Documento de archivo, por su parte, fíjense que ya no solo es el documento, sino un documento que tiene una finalidad archivística. Básicamente es un registro de una información que produce una entidad o una empresa o una persona relacionada con sus actividades o funciones y que obviamente tienen un valor intrínseco y por lo tanto ese valor debe ser custodiado. Eso es lo que viene a ser una documentación de archivo y por lo tanto, fíjense que los sistemas documentales hoy como están construidos empiezan a tener cierta incidencia también este tema del documento electrónico que vamos a ver hace parte de todos estos esquemas que hemos estado comentando. Por su parte, un archivo básicamente es un conjunto organizado de documentos. Fíjense que a grandes rasgos podemos ver que tanto en su forma como en el soporte material de tales documentos y de tales archivos, nosotros vamos viendo que existe un plazo ordenado por medio del cual entidades, tanto públicas como privadas o personas, hacen un proceso relacionado con su gestión y obviamente tiene como finalidad servir como testimonio, como soporte a las personas que los producen para dar cuenta sobre algunas actividades relacionadas con sus etapas. Otro de los elementos, ¿me escuchan allí? Vale, es que me decían por acá que de pronto habían perdido el audio. Listo, entonces continuemos. Por ejemplo, otro elemento interesante es que tiene que ver con todos estos elementos es revisar cuál es ese ciclo de vida de los documentos. Fíjense que los documentos están también sometidos a un ciclo de vida y son esas etapas, varias etapas por las que atraviesan los documentos en su proceso normal de obviamente creación, de un proceso de gestión y un proceso posterior de disposición final o de archivo u eliminación cuando se trata de elementos que permitan la eliminación de estos tipos de soporte. Ahora, fíjense que cuando nosotros revisamos la naturaleza de la factura en términos generales, podemos básicamente y sin algunos inconvenientes revisar que obviamente la factura tanto en su versión física como en su versión electrónica es un tipo de documento. Entonces fíjense que la importancia de esta revisión también está en el entendido de encontrar que a raíz de todas estas definiciones o de todos estos elementos, nosotros entenderemos que también estaremos hablando en materia de documentación electrónica y en el uso de factura electrónica de elementos que hacen necesaria el que tengamos claros estos conceptos. Archivo de gestión, un archivo central, estos son los diferentes tipos de archivos que estarán más o menos dados de acuerdo a sus valores sobre conservación y encontraremos diferentes tipos de archivos dependiendo de la actividad y de las temáticas que estemos hablando y algunos otros tipos de valores secundarios como las finalidades también frente a su uso. Entonces encontraremos archivos que tienen que ver con sistemas históricos, archivos científicos y archivos culturales. Entonces revisaremos obviamente que en todo también en consideración con lo anterior, con el ciclo de vida de los archivos, que dependiendo del estadio inicial donde se encuentre en las organizaciones, estos archivos también van representando una actividad viva dentro de las empresas. Otra categoría y otro elemento que es necesario y que hace parte de estos esquemas y seguramente si en sus empresas están pensando o están trabajando en pro de implementar soluciones de factura electrónica o
si por otra parte de pronto más bien ustedes pertenecen a empresas que se dediquen a la prestación de estos servicios, estará siempre de por medio esta gran inquietud sobre los sistemas de gestión documental y la actividad que viene a desempeñar y cómo la factura electrónica juega un rol fundamental y un elemento necesario y principal de entender y de clarificar al momento de la implementación de procesos como los de gestión documental. Fíjense que la gestión documental en términos generales es un conjunto de actividades que tiene que ver con componentes administrativos, técnicos, humanos, logísticos, que básicamente me permiten a mí manejar y tener una gestión directa sobre la documentación que se produce en mi organización. Y de ahí que obviamente, por ejemplo, el esquema de revisión de un instrumento como el de la factura electrónica deba tener un análisis en conjunto, es decir, un análisis que mire no solo un elemento principal que es la eliminación, por ejemplo, de un documento en sustrato físico como papel, sino a la vez una serie de elementos que me permitan, como les digo, evaluar en su conjunto la necesidad de implementación de este tipo de herramientas. Fíjense que obviamente la gestión documental busca cubrir obviamente todo este ciclo de vida de los documentos y allí estará también de por medio la factura electrónica. Entonces, para continuar con este proceso rápido, porque la verdad no quiero centrarnos tanto en este tema de los antecedentes, pues veremos cómo ha venido siendo desarrollado el tema. Obviamente tenemos algunas legislaciones específicas que nos permiten dar certeza y cumplimiento sobre cómo está la factura electrónica hoy en Colombia, pero fíjense que hemos pasado ya por algunos escenarios. Tenemos normas que desde el año 91, desde la expedición de la Constitución, empezaron a precaver o vislumbrar el uso de las tecnologías en diferentes gestiones, tanto administrativas, es decir, cuando estaba presente la administración pública, como en ámbitos de la vida privada de las personas. Entonces tenemos en primera instancia un antecedente próximo bastante importante que son las leyes modelos de la UNCITRAL o de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional, que permitieron contar con una ley marco sobre comercio electrónico y una ley marco sobre firmas electrónicas. Colombia adoptó básicamente a través de un proceso interesante, porque pues fuimos avanzados en eso, en la ley 527 del 99, parte de esos esquemas que venían siendo desarrollados desde el año 95 y 96 a través de estas leyes modelos que les estoy comentando. Colombia hizo parte de las negociaciones y de las mesas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil y por lo tanto traspuso en su legislación a través de esta ley 527 del año 99, ley que está todavía vigente y tiene plena vigencia, este tema del uso de los medios electrónicos en asuntos de comercio. Ahora vamos a ver que esa ley tiene unos componentes específicos que nos permiten tener certeza sobre el uso de medios digitales o medios electrónicos para y conservar los mismos efectos reconocidos a otros instrumentos como el soporte papel. Esa ley 527 fue reglamentada por el decreto 1747 del año 2000, el cual se encuentra derogado. Hoy hay un nuevo decreto que es el decreto 333 de 2014, que reglamenta este tema de la ley 527 del 99. Una ley específica y muy importante es la ley 1341, que vino a ser nuestro programa y toda nuestra legislación nacional sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, reemplazó a nuestra anterior ley de comunicaciones, que era una ley básicamente un decreto del año 89. Fíjense que otras fuentes internacionales nos permiten tener ciertas coincidencias sobre este tema del uso de los medios electrónicos en el comercio y hoy, pues más a fuerza de la realidad que por una habilitación general de las leyes o de la regulación, pues nosotros tenemos un uso amplio de los medios electrónicos y de las tecnologías sin que pues eso represente en sí mismo algún tema. Ya alguna normatividad muy relacionada con
la factura electrónica. Fíjense que nosotros hoy tenemos pues básicamente algunos antecedentes, aquí están básicamente otros de los que estábamos conversando. Entonces tenemos una ley 223 del año 95 donde empezó a desarrollarse este tema en Colombia. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle ese paso normativo. La ley 962 desde el 2005 también introdujo en los procesos de racionalización de trámites algunos elementos sobre factura electrónica y en particular a través de ciertos decretos se trató de dar vía a la creación de al desarrollo de la factura electrónica en Colombia. Realmente estos decretos, el 1094 del 96 y el 1929 del 2007, implementaron y trataron de traer unas nociones interesantes sobre el tema, pero más allá de eso, obviamente los esfuerzos quedaban básicamente en algunos elementos pues atrancados dentro del proceso en la DIAN. Fíjense que específicamente sobre el decreto 1929 se tuvo una resolución que es la 14465 del año 2007, es decir, una resolución específica de la Dirección de Impuestos, donde se daban estos elementos de desarrollo de la factura electrónica en Colombia. Vamos a mirar un par de definiciones. Fíjense que me interesa el que ustedes vean la que trajo el decreto 1929 y ya miraremos algunos de estos otros elementos característicos de esto que conocemos hoy como instrumento electrónico. Ya veremos que incluso en algunos momentos tienen otro tipo de nombres. Por ejemplo, ustedes encuentran la e-factura o el comprobante fiscal digital o facturas digitales en algunos casos. Para nosotros lo hemos desarrollado bajo el concepto de factura electrónica y tiene ya cierta connotación homogénea dentro de las organizaciones el hablar de factura electrónica. Ahora, ¿qué dice el decreto 1929? Como definición, que básicamente la factura electrónica es el documento que soporta una transacción de venta de un bien o de un servicio. Obviamente ya lo hablábamos y ese es su primer elemento característico, es un comprobante y un soporte material sobre las transacciones que empresas realizan, es decir, sobre la venta de bienes y servicios. Obviamente fíjense que para efectos fiscales tiene unas connotaciones y obviamente tiene todo un componente regulatorio formal que implica que los actores en medio de esta cadena de valor de la venta de bienes y servicios en Colombia estarán obligados por este instrumento. Entonces fíjense que dice la definición que para efectos fiscales esta factura electrónica debe ser expedida, entregada, aceptada y conservada por y en medios y formatos electrónicos. Ahí hay un primer elemento característico de esto y es el medio electrónico. El medio electrónico como instrumento o como elemento característico para el proceso de creación, intercambio, envío y conservación de la factura. Siempre tiene que estar presente este medio electrónico, donde dice además que a través de un proceso de facturación que utilice procedimientos y tecnologías de información en forma directa o a través de terceros. Es decir, yo puedo hacer esto de manera directa o por medio de la prestación de un servicio, que es hoy como se ha popularizado el tema, básicamente teniendo dos elementos también fundamentales que ya veremos al rigor de la ley 527, y es garantizando, es decir, este instrumento, la factura electrónica tiene que garantizar dos elementos característicos sobre la información: la autenticidad y la integridad de dicha información desde el momento en que se expide durante todo el tiempo de su conservación, es decir, también un elemento de posterior consulta. Entonces, fíjense que estos elementos que ya veremos a renglón seguido hace importante y hace necesario que nosotros entendamos cuáles son esos requisitos, y pues obviamente en eso también ha venido desarrollándose pues todos estos elementos. Ahora, fíjense que la numeración de la factura de elección electrónica corresponde a esa numeración consecutiva que autoriza la DIAN, y es básicamente un instrumento también de control,
y tendrá algunos de los elementos que veíamos en ese decreto. Recuerden que estas definiciones obedecen a las del decreto 1929 del año 2007. Entonces, veremos que como procedimiento, entonces nosotros hoy tenemos que debemos más o menos tener presente ciertos elementos en esa cadena de valor. Por ejemplo, su expedición debe garantizar siempre la autenticidad y la integridad, es decir, el proceso de creación de esa factura y de emisión de la misma debe garantizar la autenticidad y la integridad. A grandes rasgos, la autenticidad es la participación de los actores dentro del proceso como tal de creación, teniendo muy en cuenta y muy claro y muy certero quién es la persona detrás de ese proceso, y la integridad tiene que ver con un elemento intrínseco de la información, y es que no pierda su característica de completa, es decir, veracidad, completitud y formalismo de la información hace que este elemento de integridad esté brillando. La integridad garantiza que, por ejemplo, los datos que están presentes en la factura no sean alterados. Entonces eso es importante porque pues obviamente es lo que permite dar total certitud sobre el uso de este medio. Ahora, en el proceso de entrega, de envío y de comunicación de este medio, obviamente en la entrega también tiene que estar presente este elemento de autenticidad e integridad, y por lo tanto como elemento vamos a ver que este es un factor clave, y es que en el proceso comunicacional vamos a tener que enjugar siempre tanto al emisor del instrumento de la factura electrónica como al receptor de la misma. Y de hecho en el intermedio y en el medio de esa relación se estará presente también con unos acuerdos que hagan necesario este proceso de verificación de autenticidad e integridad. Ya sabemos que debe estos elementos estar presentes en todos los momentos, tanto en el proceso de aceptación, conservación y exhibición, y básicamente estar presente durante todo el tiempo esos dos atributos. Fíjense que eso es importante porque pues trae todos estos elementos y nos buscará dar a entender cómo este proceso es no solo legal, porque pues encontraremos que esto también tiene que ver con un tema de legitimidad para las organizaciones. Vamos a ver entonces que a través de este decreto 1929 de 2007, la DIAN, a través de la resolución 14465 que anteriormente les mencionaba, establecieron algunas características y contenidos técnicos. Ya ojo ahí con ese tema, porque la resolución lo que implementó fue un contenido técnico de la factura electrónica y de las notas crédito en Colombia. Y obviamente algunos aspectos relacionados con temas administrativos sobre esta nueva modalidad de facturación. Ahora, ¿qué es importante? Fíjense que lo que nosotros tenemos que también revisar, y antes de pasar a este tema de evaluar algunas dificultades en el modelo de implementación, es cómo responde también este elemento de la factura electrónica a un procedimiento y a una realidad de lo que tenemos en nuestro articulado a nivel tributario. Por ejemplo, nosotros fíjense que, ¿se acuerdan cuando les mencionaba ahorita en la ley 223 del año 95, hizo una modificación sobre el artículo 616-1 del Estatuto Tributario en Colombia, hablando obviamente de los documentos equivalentes a la factura? Y básicamente se permitió en ese momento, en el año 95, no con un buen tino a nivel de neutralidad tecnológica, se hizo relación a un tipo específico de facturación que era la EDIFACT. Esta básicamente era un tipo especial de facturación que incluía o traía unos componentes tecnológicos relacionados con un tipo o protocolo de sistemas que permitía la generación en estos tipos específicos de factura a través de este protocolo EDIFACT. En realidad, luego, posteriormente en el año 2005, en la ley 962, se eliminó este tema de EDIFACT. Obviamente ya aquí estábamos en vigencia de algunos otros elementos. Ya había sido expedido, por ejemplo, la ley 527 del 99,
que también nos había hablado un poco de los principios de neutralidad tecnológica. Ya esta resolución 14465 del año 2007 vino a desarrollar, como le dije, algunos de los elementos tecnológicos presentes en los elementos de la factura electrónica. Ahora, ¿qué procedimientos debieron o tuvimos que implementar? Y básicamente vamos a empezar a verlos frente a nuestra realidad en la factura electrónica en Colombia. Hoy tenemos básicamente, y para pasar rápidamente por aquí, esta dificultad en la implementación. Fíjense que ha venido siendo debatido sobre el papel principal de las empresas en su desarrollo o en su morigeración. Es decir, si no se utiliza este instrumento, pues básicamente no va a haber un desarrollo formal. Ha habido una gran aceptación y un gran elemento por parte de muchas empresas que verifiquen el que obviamente tengamos estos elementos de uso de las facturas electrónicas, y ya la DIAN lo ha entendido a través de este programa de masificación que se ha propuesto de la factura electrónica como elemento fundamental en la vida de las empresas. Ha habido también un excesivo rigor en la DIAN y ya lo reconocíamos anteriormente cuando lo veíamos, en esa visión hacia tener un elemento de control fiscal y de control impositivo en las empresas, y por lo tanto su aspecto comercial ha quedado un poco relegado. Esto pues obviamente también trajo alguna parte de un rezago principal o un desincentivo en las empresas para su implementación. Posteriormente se trajo toda una revisión hacia el uso en pequeñas y medianas empresas o industrias a través del decreto 2668, pero fíjense que seguíamos estos procesos donde obviamente no traíamos una debida implementación real de la factura electrónica. En el año 2009 fue interesante a nivel estatal y a nivel reglamentario, porque Colombia empezó a dar pasos ya a través de una política real de uso y de implementación real de instrumentos electrónicos o instrumentos de tecnologías de la información en las organizaciones y en las entidades. Fíjense que en el año 2009, yo les hablé por allí de una ley, la ley 1341, fue expedida y creó toda una política estatal en materia de tecnologías de la información. Pues ese año también salió un documento COMPES, que básicamente se le conoció como el COMPES del comercio electrónico, donde se establecieron algunas consideraciones de largo plazo sobre estas cuestiones. Y básicamente Colombia debió también entrar a ser parte de esto a partir de la negociación de los tratados de libre comercio a nivel internacional. Por ejemplo, veremos que a nivel instrumental, la factura electrónica también tiene un serio componente en lo que tiene que ver temas adicionales frente al comercio internacional, y hoy por hoy, fíjense que Colombia ha dado un paso también bastante amplio. De hecho, hay una reciente expedición del nuevo estatuto aduanero y de la nueva ley general marco de aduanas, que va a permitir tener mayores dinamismos en estos temas del comercio internacional. Definitivamente hemos entrado en una dinámica diferencial frente al tema del comercio internacional, y lo que son elementos como el del comercio electrónico y el intercambio de bienes y servicios entre aduanas tiene que tener efectos dinamizadores, y obviamente a través de los instrumentos que tengamos a nivel de país haremos que esto sea o una realidad o básicamente un proceso casi que basado pues en algunas consideraciones no tan obvias para los países. Yo no los voy a aburrir tanto en este tema de la estructura de la ley 527, porque pues ya pasaremos básicamente, pero para tenerlo muy en cuenta, la ley 527 trajo unos principios que permiten contar, y es la que nos permite hoy darle validez y contar con elementos de certeza sobre el uso de medios electrónicos en Colombia.
Si bien, si ustedes se dan cuenta, hay unos elementos importantes aquí. Por ejemplo, esta es una definición del mensaje de datos, que es una definición extremadamente amplia, así lo reconoció la misma ley modelo de la UNCITRAL sobre comercio electrónico, para abarcar cualquier tipo de información que se genere en un medio electrónico. Entonces, a través de esta ley y a través de sus principios, que este es uno de los elementos característicos de esta normativa de la ley 527, nos permite hoy reconocer y arrogarle reconocimiento de validez sobre el uso de los medios digitales sin perjuicio de que tengamos otros elementos característicos ahí de por medio, como el principio de equivalencia funcional que pasaremos a ver. Entonces, hoy por hoy la ley 527 es la habilitante, y no por una habilitación en el sentido formal, sino una habilitación en el sentido deontológico sobre el por qué los medios digitales son válidos en Colombia. Aunque se le ha mencionado y se le ha puesto el remoquete de la ley de comercio electrónico, en realidad la ley 527 es más que una ley de comercio electrónico. La ley 527 del año 99 es una ley de títulos o de elementos habilitantes y de factores habilitantes para sostener cualquier tipo de actividad en la que está presente un medio electrónico. Entonces, fíjense que no es solo comercio electrónico. A partir de esta legislación hemos desarrollado principios que tienen que ver con la justicia electrónica, aunque Colombia también tiene serios rezagos a nivel internacional en esa materia. Pero también tenemos elementos como el de gobierno electrónico. Todos ellos han permitido y se han nutrido de estos elementos y de estos principios que pues básicamente le reconocemos a una ley como la de comercio electrónico, aunque ya les dije que esa ley tiene básicamente otros elementos. Y uno de los instrumentos o de los elementos y medios que desarrolló esta ley 527 fue el desarrollo de las firmas electrónicas y digitales. Y allí hay básicamente diferencias que debemos entender, porque una cosa es la firma electrónica y la otra cosa es la firma digital. Entonces, la firma digital desarrollada tanto en la ley como en los decretos posteriores y en la actividad mercantil, pues básicamente es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos en los que se utiliza un procedimiento matemático conocido en el que se vinculan básicamente dos claves, la clave del iniciador, que unida a una llave pública y una llave privada permiten tener certeza sobre la comunicación de ese mensaje, y que obviamente también permite generar cierta validez o cierto reconocimiento a que ese mensaje no ha sido modificado después de efectuada su transmisión. Entonces, fíjense que en esos elementos, en esta definición, hay un elemento fundamental y un elemento importante a reconocer, y aquí hay una clara mención a un tipo de tecnología específico para la creación de esta firma digital, no las firmas electrónicas, que ya veremos que como concepto es un concepto más amplio, porque las firmas digitales vienen a ser una especie de las firmas electrónicas. Entonces, cuando lo revisamos aquí, obviamente a través de este proceso y de esta definición, a través de un proceso matemático conocido, básicamente ahí estamos haciendo mención a un tipo específico de tecnología que se conoce a nivel internacional como el mecanismo o la infraestructura de PKI, o de generación de llave pública, que pues básicamente se basa en un principio de uso de algoritmos matemáticos para la generación de las llaves a través de un proceso asimétrico. En ese sentido, fíjense que, por eso les digo que la firma digital viene a ser una especie de las firmas electrónicas. Entonces, vamos a ver que esto no es lo único que se desarrolla allí. El artículo 7, que ya vamos a ver, de la ley 507, trae la definición amplia de firmas en Colombia, y luego se necesitó un decreto que en el año 2012 vino como a traer claridad frente a este tema, al desarrollarse obviamente también las firmas electrónicas, porque el decreto 2364 vino a traer ese componente adicional que al parecer faltaba para el desarrollo real de estos elementos. Entonces, fíjense que tenemos por su parte estos elementos. Ya les dije, no me voy a detener, y aquí encontramos este requisito jurídico
presente y que debió de ser desarrollado en Colombia a partir de este elemento pues básico del comercio electrónico. Y hay un atributo específico que se reconoce en las relaciones jurídico-negociales que tiene que ver con un elemento primordial y es la firma en los documentos. En esos elementos está estas consideraciones y estas connotaciones que hemos estado hablando de la ley 527, pero también se habla de el atributo en las relaciones comerciales, no solo las mercantiles, sino también relaciones amplias, sobre la originalidad, la integridad de los mensajes. También la ley 527 regula su admisibilidad y fuerza probatoria, los criterios de valoración de esos mensajes de datos y otro elemento fundamental como el descrito. Entonces verifiquemos esto, vamos a avanzar un poco más, aquí están algunos de los elementos que hemos estado viendo para entrar a ver el tema específico sobre firma. Fíjense que firma dice básicamente el artículo 7 de la ley 527 que cuando cualquier norma, es decir, cualquier legislación exija la presencia de una firma o establezca consecuencias en ausencia de la misma para algún documento, relacionado a eso, es decir, cuando se requiera la presencia de una firma o se establezca una consecuencia en ausencia de esa firma, relacionada con un mensaje de datos, se entiende que ese instrumento se entiende satisfecho cuando utilizamos un método que permite identificar al iniciador del mensaje y fue los elementos que ya veíamos. Y aquí vienen los dos elementos fundamentales a los que quiero hacer desarrollo y concentrarme. En el segundo elemento, que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito en el cual se generó ese mensaje. Es decir, aquí hay un reconocimiento que requiere cierta connotación y cierto elemento para garantizar que efectivamente esos atributos que antes veíamos que también están presentes en la factura electrónica, que tienen que ver con el atributo de autenticidad y el atributo de integridad, básicamente se conservan. Y es básicamente esto, los métodos que utilizamos para la generación de esos elementos. Este es el otro elemento que es el original. Básicamente vamos a pasar a la revisión de la integridad en los mensajes, que es otro de los elementos que está presente en la factura electrónica y ya veíamos, y pues básicamente para entenderlo, fíjense, para efectos de estos artículos que hemos estado viendo, se considera que la información que se consigna en un mensaje de datos es íntegra si está ha permanecido completa. ¿Se acuerdan que les hablaba de dos elementos fundamentales? La completitud de la información y la inalteración de dicha información, es decir, que tengan elementos intrínsecos que permitan establecer que esa información se ha mantenido íntegra. Y obviamente este proceso está relacionado con esos elementos de confidencialidad y de integridad y el de autenticidad que se reconocen o que se requieren en los medios electrónicos. Ahora, existe otro instrumento y otro elemento que fíjense que hemos estado viendo, lo tocamos a veces muy tangencialmente, pero tiene que ver con esto, y es la validez de los documentos electrónicos. Ya en Colombia, a partir de la expedición de los nuevos códigos, que tienen que ver, por ejemplo, con el Código General de Proceso, el Código de Procedimiento Administrativo, nosotros tenemos básicamente en lo relacionado con aspectos netamente de fuerza probatoria, el que los documentos electrónicos son plenamente reconocidos en el país. Y por lo tanto, vamos a entender que obviamente la factura electrónica también hace parte de estos elementos. Entonces, fíjense que documento es cualquier objeto, ya lo veíamos en las primeras filminas, que dice que documento es cualquier objeto que contenga una información o que narra cierta información o ciertos hechos o la representación de hechos, básicamente que se soporta o que se contiene en un elemento o un sustrato material. Entonces, documento electrónico, fíjense que se puede también representar en un medio digital o en un mensaje de datos. Lo mismo pasa con el tema de la factura. Debió ser reconocido y hoy por hoy lo que la DIAN ha hecho, y más que todo la DIAN, el gobierno y el Estado en el proceso de reconocimiento, es que uno de esos medios o de esos documentos equivalentes a la factura es la factura electrónica, en formato electrónico. Entonces, básicamente este mensaje se soporta en un medio electrónico
y obviamente también tiene que ver con el registro de una voluntad o de la representación de hechos de la vida jurídica de las personas y de las empresas. Fíjense que cuáles son esos elementos principales de los documentos. Constan en un soporte que tiene que ver, por ejemplo, con un elemento material, normalmente, o es la tradición, pero pues hoy encontramos pues, algunos elementos en los que tienen que ver con usos nuevos como los de la nube, donde nosotros pues básicamente también encontramos que se permite estos elementos. Contienen un mensaje, obviamente este mensaje está representado en una cadena de bits o de dígitos binarios que pues obviamente necesitan ciertos elementos electrónicos para ser entendidos. Y obviamente lo que indica el artículo 10 de la ley 527 que estábamos viendo es que ninguna actuación administrativa o judicial puede negar efectos o la eficacia o la validez o la fuerza probatoria de estos mensajes por el solo hecho de constar en un mensaje de datos. Eso pues básicamente es un principio que encarga o que permite establecer que no se le pueden negar los efectos a un mensaje de datos por el solo hecho de constar en ese medio. Entonces, el principio de no repudiación, obviamente, permite establecer eso. Fíjense que acá estamos hablando un poco más de esa validez de los documentos electrónicos para reconocer que en Colombia están básicamente plenamente establecidos. Hay tal vez una tradición un poco más tranquila en el medio colombiano sobre el documento electrónico, si bien desde el año 2000, porque la ley 594, que es la ley de archivo en Colombia, reconoció la validez de el tema del uso de nuevas tecnologías en archivística, hemos entendido también que ha sido un proceso gradual, un proceso a veces lento sobre ese desarrollo. Aquí está un poco estos elementos que ya veíamos, yo hice una primera revisión de estos instrumentos, pero fíjense que este también lo pasábamos y es importante, el decreto 1165 del año 96, al hablar de documentos equivalentes a factura, también reconoció la factura electrónica en ese momento. Pero pues volvimos a lo mismo, no pudo ser desarrollado, hubo un decreto del 1094 que ya mencionábamos antes del 1929, que hablaba de estos elementos. Ahora, fíjense que tal vez no hemos hecho esa mención porque a veces parece como que saliera del sentido natural y obvio, pero una factura electrónica no es la misma factura por computador. Fíjense que la factura por computador ya venía siendo reconocida en los artículos 6, 17 y siguientes del Estatuto Tributario, pues básicamente esta posibilidad y este elemento lo teníamos hace algún tiempo. Entonces no es la misma factura por computador. Acá está la breve mención que les hacía sobre la ley 962, sobre factura electrónica, y vamos a concentrarnos, si les parece entonces, en nuestra actual legislación sobre el tema. Fíjense que acá pues, el decreto 1929 fue un ejercicio bastante interesante porque ya entrados en el 2007 debíamos darle algún impulso o empuje a este tema, pero pues básicamente nuevamente vimos que quedó como en el medio de varias cosas y no fue el desarrollo que se esperó en su momento. Ya estos elementos lo hemos visto, hay un tema sobre la conservación de esa factura electrónica, ahora vamos a ver incluso a nivel logístico y a nivel administrativo y operativo que ya estamos hablando de un elemento donde están presentes los actores sobre este tema de las facturas electrónicas que impulsan y obligan a que tengamos un elemento que por fin se ve una luz al final del túnel para decir que tenemos una muy buena disposición hacia que la factura electrónica en Colombia finalmente logre ese proceso que hemos hablado de masificación. Entonces, incluso uno podría preguntarse, bueno, pero finalmente, ¿qué trae la factura electrónica y cuáles son los elementos que permiten traer un beneficio real para las empresas, tanto para su implementación como para su uso? Fíjense que pues hay varios elementos que podrían venírsenos a la cabeza que hablan sobre este proceso
de beneficios sobre la implementación de un modelo basado en factura electrónica, como por ejemplo una disminución real de los costos en las empresas, obviamente en el proceso tanto de almacenamiento de información en medios físicos como la utilización de papel. Ya ahí hay un elemento fundamental en el que básicamente nosotros podemos reconocer una facilidad o un beneficio sobre la factura electrónica. Permite ciertos elementos que mejoren los procesos de los negocios en las empresas. Por ejemplo, se establece una mayor facilidad en la trazabilidad de las operaciones negociales de las empresas. Y obviamente finalmente una facilidad en las transacciones. Yo estuve tratando de encontrar algunas cifras y algunos indicadores en Colombia sobre el tema de factura electrónica, y fíjense que tenemos pues básicamente unos indicadores parciales, ¿no? Hasta el año 2013, en teoría, solo un poco más de 800 empresas habían implementado una solución de factura electrónica. Y obviamente pues eran cifras muy modestas hasta ese año. Fíjense que pues, es un año que básicamente es hace un par de años. Y hasta ese año, hasta el año 2013, más o menos habían expedido 1.700.000 facturas electrónicas en Colombia, lo que les digo que es básicamente unas cifras muy modestas. Ahora, ¿cuál es el nuevo modelo que se propone en Colombia frente a esta reglamentación que ha venido impulsando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales? Que, de hecho, antes de que se me pase, vamos a mirar un poco este tema. Bueno, en el año 2008 tuvimos otro impulso al traer una modificación específica sobre el Código de Comercio en lo que tiene que ver con los títulos valores, porque a través de esta ley 1231 de 2008 se hizo una modificación del decreto 410 del 71, que es nuestro Código de Comercio, para indicar entonces a través del artículo 772 de esta ley o de esta codificación que la factura es un título valor. Recuerden que también hemos reconocido eso y por lo tanto, tanto la persona que vende o presta un servicio puede librar y entregar como título a un comprador beneficiario de ese servicio o de ese bien que la persona está adquiriendo. Entonces, fíjense que en ese sentido, abajo nos aparece un parágrafo que indicaba que el gobierno debía expedir la reglamentación sobre la factura electrónica. Es decir, nuevamente, en el 2008 tuvimos ese recorderis para hacerlo circulante, es decir, para utilizarla en ese sentido de ser un título valor negociable en Colombia, pero nuevamente tuvimos serios inconvenientes. ¿Por qué? Porque a través de este decreto, el 3327, se reglamentó parcialmente esa 1231, pero dejó por fuera el tema de la aplicación sobre el tema de facturas electrónicas. Es decir, reconocimos su negociabilidad, reconocíamos algunos elementos que permitían vislumbrar el que íbamos a tener algunas reglas sobre factura electrónica, pero se excluyó específicamente de su aplicación esto. Ahora ya viene esta ley 1753, que es nuestro actual Plan Nacional de Desarrollo, para traer un elemento importante a nivel estatal de reconocer un registro de facturas electrónicas, de la creación de un registro que pues, básicamente creó en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ese registro. Que hoy estamos viendo a nivel estatal y a nivel de este nuevo impulso que ha retomado la factura a través de la expedición de dos instrumentos normativos importantes que ya los vamos a ver, es básicamente todo el proceso nuevo sobre el reconocimiento de las facturas electrónicas y que pues obviamente creo que es lo que nos convoca a todos en el día de hoy. Entonces fíjense que para ver este punto específico del artículo 9 de nuestro plan de desarrollo, se establece que en este registro se incluirán las facturas electrónicas que sean consideradas título valor y obviamente que estén en proceso de circulación aquí en el territorio. Este básicamente es un instrumento que va a permitir tener cierto control y obviamente hacer una trazabilidad sobre las facturas y pues obviamente lo que se buscaba era traer estos elementos.
Ahora, el año pasado, ya en los albores del año pasado, fíjense que nuevamente, incluso, de hecho, quien participó más activamente en eso fue el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se expidió el decreto 2242, nuestro decreto vigente en la materia, es decir, es el decreto que está en este momento siendo objeto de reglamentación y que ya lo fue hace un par de semanas, sobre los elementos de la factura y se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica en Colombia. Ojo con lo que dice allí, lo que menciona el mismo decreto, con fines de masificación y de control fiscal. Como les dije, recuerden que no podemos perder de vista que el instrumento permite ser básicamente tomado como un elemento de control impositivo en el país y por lo tanto pues es importante que reconozcamos esa condición. Ahora, ¿qué básicamente establece el decreto 2242? Establece las condiciones de expedición de la factura electrónica en el país, nos da ciertos criterios sobre el acuse de recibo de las facturas electrónicas por parte del receptor, nos establece elementos sobre la verificación y el rechazo de la factura electrónica como instrumento, también el elemento de conservación y trae a los elementos fundamentales en los que la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas, va a basar todo su componente de reglamentación técnica. Entonces, hay pues obviamente una información que debe entregarse necesariamente a la dirección y el proceso formal de habilitación para las empresas para la expedición de la factura y el uso de la factura electrónica. Entonces, fíjense que es importante porque también por primera vez tenemos elementos que traigan nociones específicas sobre la autorización de los proveedores tecnológicos o estos terceros que permiten la masificación y de hecho sobre ellos va a descansar este elemento de masificación porque pues finalmente son los prestadores de los servicios y algunas reglas sobre la operación y las obligaciones de estos proveedores tecnológicos. Fíjense que también ahí se creó un instrumento de control que pues la DIAN va a estar vigilando y va a estar encima de estos operadores. También se habla obviamente de la factura electrónica como soporte fiscal y un elemento fundamental que ya les hablaba o les mencionaba anteriormente, la factura electrónica dentro del comercio exterior. Es decir, en estas reglas que facilitan este intercambio de bienes y servicios con fines internacionales. Entonces, fíjense que aquí tenemos elementos que nos permiten vislumbrar estas situaciones. Vamos a mirar de pronto antes de pasar, obviamente, a una ronda de preguntas, cómo la DIAN ha venido entendiendo este nuevo elemento y hoy tenemos, por ejemplo, un formato, por ejemplo, estándar, que es el formato XML de la DIAN en los que se basa este proceso de facturación. ¿Qué es importante? A nivel tecnológico, la Dirección de Impuestos quiso llegar a un tipo de tecnología que fuera básicamente homogénea e interoperable en los diferentes obligados a facturar y esos adquirentes. Y pues obviamente era necesario para que pudiera darse este elemento de desarrollo. Recuerdo que estos fueron bastante discutidos y estos elementos fueron bastante discutidos porque pues algunos operadores o algunas empresas querían que básicamente se privilegiara el uso de ciertos protocolos que pues, obviamente en razón de que en Colombia existen principios como el de neutralidad tecnológica no podían ser básicamente utilizados. Entonces, fíjense que vamos a tener aquí ahora un nuevo programa y una nueva formación a partir de estos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con los facturadores electrónicos, y básicamente los sujetos que a nivel empresarial, a nivel de empresas en Colombia deberán, porque pues ya se habla en un término de obligación,
expedir en el futuro, en un futuro cercano, estarán obligados a expedir factura electrónica. Entonces, ¿por qué? Porque la DIAN está trabajando en procesos donde va a haber un proceso de selección de ciertas empresas y de ciertos sujetos que van a tener estos elementos para facturar obligadamente por este medio electrónico. Y algunas otras empresas que básicamente opten o tengan pues básicamente un nivel voluntario sobre el elemento de la expedición de una factura electrónica. La DIAN, ¿cómo está seleccionando o cómo hará su proceso de selección o los criterios para seleccionar a qué sujetos van a facturar electrónicamente? Pues varios tipos de criterios, no es un criterio único, se tendrán básicamente, y es obvio que se tendrán algunos elementos como por ejemplo el volumen de operaciones de las empresas, es decir, se tendrán en cuenta estos elementos por ejemplo, para hacer o para entender quiénes están obligados a facturar, el volumen de operaciones, el patrimonio, obviamente, los niveles de riesgo, esto es importante, porque ya trabajamos en un modelo basado en los riesgos. Por ejemplo, como instrumento también va a servir para un proceso de control sobre la evasión fiscal. Y claramente la DIAN va a atacar los principales sectores donde existen elementos de riesgo que permitan prever un tema de evasión por medio de estos instrumentos, porque obviamente a través de la factura electrónica la DIAN puede tener un mayor control sobre las actividades de venta y de recaudo de los impuestos que se generen allí. Entonces el nivel de riesgo también es uno de los criterios a tenerse en cuenta, la importancia obviamente en el recaudo, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en algunos casos se tendrán en cuenta factores territoriales, es decir, por ejemplo, ciertos territorios o ciertas localidades o ciertos aspectos, por ejemplo, como los que tienen que ver zonas donde sea necesario la implementación de este tipo de elementos. Ahora, a nivel de sector, por ejemplo, la DIAN ha venido trabajando sobre algunos sectores especialmente sensibles que, por ejemplo, le interesan para tener algún elemento ahí de control, como por ejemplo sector como los de la minería, los sectores, por ejemplo, como el de electricidad, gas, agua en el país, el sector de la construcción en Colombia, los comercios, tanto al por mayor como al por menor. Fíjense que todos esos son elementos que tendrán estos elementos a tener en cuenta y la DIAN los evaluará al momento de implementar esto. Ahora, ¿quiénes básicamente o cómo se hará este proceso de habilitación para expedir las facturas electrónicas? Pues habrá un proceso de selección. No sé si recuerdan, por ejemplo, cuando existió en su momento el proceso de asignación y de emisión de los mecanismos de firma digital en la Dirección de Impuestos, que fue básicamente el mecanismo que permitió la presentación de las declaraciones de impuestos por medios electrónicos. Se hizo un proceso gradual, un proceso en el que inicialmente algunas empresas fueron entrando en este nuevo panorama y posteriormente se amplió a una gran base de sujetos tributarios para básicamente tener un mayor control sobre ellos. Inicialmente también en este proceso de factura electrónica se hará una habilitación para expedir ciertas facturas, la DIAN seleccionará algunas empresas, otros serán voluntarios y pues obviamente se hará un proceso de habilitación. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se hace ese proceso en el voluntariado? Las empresas deben hacer una manifestación expresa a la DIAN sobre que desean acogerse al proceso de facturación electrónica y la DIAN hará un proceso de habilitación con un periodo mínimo de 3 meses para que la persona pueda posteriormente expedir estas facturas en medio electrónico. Lo mismo pasará con aquellos que sean seleccionados directamente por la misma Dirección de Impuestos y Aduanas y pues básicamente se hará ahí el proceso. Ahora miremos rápidamente porque quiero dar también paso a una ronda de preguntas, de tener unos tal vez 20 minutos para ello.
cómo se hará el proceso de autorización de los proveedores tecnológicos, que creo que es un elemento también que les interesa. ¿Quién es un proveedor tecnológico? Es decir, estas empresas que pueden prestar servicios en materia de factura electrónica en Colombia. Fíjense que para la DIAN es aquella persona natural o jurídica que básicamente en un proceso de autorización por esta misma entidad, la DIAN, presta a las empresas o a los sujetos obligados a facturar electrónicamente unos servicios. ¿Qué servicios? Servicios obviamente inherentes a la factura electrónica, por ejemplo, como la expedición, es decir, el proceso de generación y envío de esa factura, el recibo, la aceptación o el rechazo y la conservación misma de la factura electrónica. Entonces, fíjense que claramente estas personas, estos proveedores, pues básicamente participan en todos estos elementos de la cadena que les he estado mencionando y pues básicamente debo hacer un proceso de autorización ante la DIAN. ¿Cómo logro esa autorización? Pues yo básicamente tengo que estar habilitado como un facturador electrónico y obviamente los requisitos los establece la normativa, pero pues básicamente algunos de estos requisitos son, por ejemplo, tener su RUT vigente, ser una persona responsable del impuesto a las ventas en el régimen común. Básicamente, por ejemplo, uno de los elementos de requisitos habilitantes ahí será el no contar en los últimos 3 años con sanciones por parte de la DIAN, de acuerdo a temas como, por ejemplo, irregularidades en su contabilidad, que hayan sido castigados o sancionados con cláusulas, la clausura de sus establecimientos y sanciones como declaración de proveedor ficticio o insolvente de acuerdo al artículo 671 del estatuto. ¿Qué elementos a nivel tecnológico encontramos a nivel de estas empresas? Por ejemplo, son empresas que deben estar acreditadas bajo normas como el estándar en seguridad de la información, como el estándar ISO 27001, la norma IS 27001, o obligarse a obtenerlas dentro de los 2 años siguientes al proceso de autorización. Esto es importante porque está pues básicamente ligado a un elemento que tiene que ver con el reconocimiento de la seguridad intrínseca que tienen que tener las empresas que permiten el uso, es decir, los proveedores tecnológicos, como aquellas empresas que utilizan estos medios. ¿Por qué? Porque recuerden que esos elementos de integridad y de autenticidad debe estar presente en muchos momentos en el proceso de facturación electrónica. Entonces, fíjense que este elemento de acreditación como una entidad acreditada bajo la norma ISO 27001 tiene serios complejidades, por no decir inconvenientes, no quiero sesgarnos ahí a que es inconveniente, pero sí una complejidad tal en el sentido de que lograr una certificación en 27001 es un proceso cuando menos dispendioso. Por lo menos es un primer elemento que uno tiene como presente en una 27001, pero además que requiere por parte de las empresas una serie de pasos y de elementos. Obviamente esto es una garantía y busca convertirse en una norma garantista de que el elemento de seguridad hay un proceso adecuado de manejo, pero pues obviamente una norma como la ISO permite tener cierta certitud sobre esa, pero no es un elemento que se dé 100%, porque pues recuerden que además el tema de seguridad tiene unos componentes muy complejos de entender, y es que básicamente a nivel de seguridad también hay un elemento subjetivo a considerar en todos estos elementos. Otro de los requisitos es tener un patrimonio líquido que supere a las 50.000 VTs, un poco más de 1.300 millones de pesos a precios de 2014, y obviamente eso es bastante complejo. Vamos a mirar entonces quiénes estarán ahí, quiénes serán los actores en todo este proceso de la facturación electrónica.
Ya tenemos y entendemos que tenemos por un lado a los obligados a facturar. Recuérdense que se va a crear un nuevo procedimiento de obligación, de obligados a facturar, de proveedores de servicios tecnológicos y los adquirentes que reciben las facturas electrónicas, por un lado, ¿no? Por el otro lado, obviamente, está la DIAN y todo el proceso fiscalizador, y pues básicamente ahí tenemos estos elementos. Otras de las condiciones para la expedición, y esto es un elemento importante, para la expedición, es decir, para la generación y la entrega de las facturas, que debe tenerse en cuenta. Uno es la utilización de ese formato de generación del protocolo XML o el estándar XML que ha sido definido por la DIAN, llevar la numeración consecutiva, obviamente, y ahí viene el elemento, incluir una firma digital o electrónica que garantice la autenticidad. Fíjense que estos elementos ya están teniendo por específica y expresa revisión todos estos elementos que hemos estado viendo el día de hoy. Entonces tendremos un primer universo de obligados a facturar, y la DIAN hará un proceso de verificación de este proceso de las facturas. Recuérdense que se creó ya el registro de las facturas electrónicas, y los elementos que también tendremos de por medio con otros de los actores del proceso son aquellos adquirentes o aquellas personas que reciban las facturas electrónicas. Entonces fíjense que estos elementos van a estar presentes en todos estos escenarios. Finalmente vamos a mirar que en este nuevo esquema de nuestros posteriores decretos vamos a ver por último entonces la resolución que acaba de ser expedida por la DIAN. Yo la traje directamente desde la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Me parece que hay un buen repositorio donde ustedes van a encontrar algunos elementos que les hacen mención a esto. Entonces, les pido a ver si podemos aquí un momentico irnos a esa resolución. ¿Será que es esta? Y quiero que me confirmen si están viendo entonces mi pantalla. Perfecto. Listo. Entonces, a partir del decreto 2242, fíjense que la DIAN, y ustedes la encuentran ahí, ya tenemos la resolución 0019, que es del 24 de febrero, como les digo, de hace un par de semanas, sobre estos formatos y el esquema de interoperabilidad para el uso de las facturas electrónicas en Colombia. Ya aquí está la parte de considerando, que no vamos a estudiar en este día, porque pues obviamente hemos venido haciendo un proceso, sino que quiero hacer mención específica sobre esta resolución, algunos elementos que nos llaman la atención, y entonces pasaremos, yo pienso que a una corta ronda de preguntas para tener con ustedes un proceso de retroalimentación. Fíjense que el artículo 1 de la resolución, de la 0019, establece que se establecerá un sistema técnico de control para estas facturas, ¿no? Estas facturas van a tener un proceso muy concreto de revisión y de control por parte de la Dirección de Impuestos, y establece básicamente las condiciones y los procedimientos que han sido establecidos en el decreto 2242. Básicamente, estos elementos han sido algunos de los que hemos estado observando anteriormente. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios de este sistema? Fíjense, del sistema técnico de control. Son aquellas personas, empresas y sujetos que deban adoptarlo y cumplirlo de acuerdo a las condiciones del decreto 2242. Y obviamente son todas aquellas personas naturales o jurídicas que, de acuerdo a las consideraciones y algunos de los elementos que ya veíamos y que les mencionaba, van a ser o tendrán la obligación por parte o como cumplimiento de un requisito formal de expedir factura y que sean seleccionados por la DIAN. Entonces, ojo con eso, que es importante, y obviamente a estas empresas y a estos sujetos habrá un proceso formal de notificación de tales elementos. Las personas naturales y jurídicas también que tienen la obligación de facturar, y aquellas que opten, es decir, aquellas que voluntariamente decidan hacer el proceso
de facturación electrónica, y aquellas que no siendo obligadas, pues obviamente opten por expedirlo. Ahora, ¿qué tienen estos temas? Los elementos característicos que quiero llamarles la atención. Ya veíamos el formato estándar XML, que pues es un tipo específico de tecnología, es una de las más ampliamente utilizadas a nivel internacional, por eso también, de hecho, pues fue uno de los elementos preponderantes para utilizarlo, y además es un tipo de tecnología que tiene un elemento abierto que permite su despliegue rápido y fácil por parte de organizaciones y sectores. Entonces, es un código construido a partir de requisitos de amplitud y por lo tanto homogéneamente utilizado a nivel mundial. El proceso de habilitación no lo vamos a mirar, me interesa el código único de factura electrónica y la clave de contenido técnico de control. Con estos son los elementos con los que la DIAN va a verificar y va a estar realizando un control específico sobre el uso de ese código en las facturas electrónicas, que permiten conocer de inmediato, es decir, desde el momento inicial de la emisión de este documento, sobre un proceso de venta en las empresas. Es decir, desde el momento en que se inicia el proceso de la emisión, la DIAN va a tener previamente una notificación de la expedición de tal documento. La autorización o el proceso de autorización de los proveedores tecnológicos, que hemos visto algunos de esos elementos, y algunas otras condiciones como el rechazo de la factura electrónica por parte del adquirente, cuando obviamente se den las condiciones para el rechazo de la misma, tal cual como ocurre hoy con las facturas en medio digital o en cualquiera de los otros medios existentes. Miremos esto básicamente con estos ojos de una revisión, primero pues por parte de abogados. Nosotros pues entendemos el tema. De pronto, si alguno de nuestros presentes también tiene algo para aportarnos en el tema del uso del formato XML, bienvenido, porque pues alimenta toda esta construcción colectiva de nuestro conocimiento. Fíjense que el formato está compuesto por unas secciones que pues ya previamente la DIAN ha validado, y pues obviamente también está relacionado pues básicamente con los campos que se cumplimentarán o que deberán diligenciarse en los operadores para el uso de las facturas electrónicas. Entonces, fíjense que dentro de estos elementos, el formato estándar, pues que además deben implementar todos aquellos operadores, está presente, y en esta misma repositorio que la DIAN ha puesto a disposición en el anexo técnico 01, se establecen los formatos de los documentos XML que se estarán utilizando para el proceso de generación de las facturas. Vamos a ver un poco más detalladamente este tema del código único. Corresponde a un valor alfanumérico, es decir, es una cadena de dígitos y de números y de letras, a partir de la aplicación de un procedimiento pues, por medio del cual se utilizan en la factura, ¿no? Adicionalmente incluye la clave de contenido de control que la DIAN ha sido o que ha generado y ha puesto a disposición de el sujeto obligado a facturar, y pues obviamente eso permite generar este aspecto de control que hemos estado hablando el día de hoy. Deberá ser incluido como un campo más dentro de la factura electrónica, ojo, y puede ser visualizado como una representación gráfica y códigos como los de QR, que pues básicamente es una forma de visualizar o representar gráficamente estos streams y códigos utilizados en las facturas electrónicas. Tenemos un anexo técnico 03 que también ahorita, de pronto, si nos quedan unos 5 minutos, podemos mirarlos allí en el repositorio que les estoy diciendo, y aquí viene el tema de la firma en la factura electrónica. Esto es importante porque pues se definió un modelo sobre cómo debe incorporarse la firma, es decir, el elemento de firma. ¿Se acuerdan que lo veíamos en la 527? Que permitirá garantizar la autenticidad e integridad. Es decir, nuestro sistema
se creó basado que en este elemento característico de la firma de la factura electrónica estarán los elementos principales para garantizar la autenticidad y la integridad acorde con la política de firma que la DIAN ha definido, ¿no? Entonces, fíjense que ahí dice, se adopta una política de firma que tendrá unas características y especificaciones técnicas importantes y están contenidas en ese anexo técnico 02, que pues obviamente son las que permiten contar con estos temas de autenticidad e integridad. Simplemente para recordar, la autenticidad es la que permite tener certeza sobre el iniciador o el emisor y el receptor, es decir, quiénes son esas figuras que están de uno y otro lado, y la integridad tiene que ver con que la información ha permanecido desde el momento en que se genera hasta el momento en que se archiva o elimina, sí inalterada, es decir, no ha habido un proceso que altere esta información. Ustedes saben que eso se genera a través de unos mecanismos que permiten tener certitud sobre si, por ejemplo, un documento es cambiado o no en sus metadatos, ¿no? No solo a nivel gráfico la representación de un documento electrónico, sino a partir de elementos característicos de sus metadata, que obviamente existen elementos o soluciones tecnológicas que permiten hacer eso a través de, por ejemplo, elementos como el hash en los documentos, que permiten tener una constatación real de que, por ejemplo, el documento no ha sido alterado. Entonces, para eso se utilizan este tipo de elementos como los sistemas hash, que a través de la generación de una llave, pues a partir de un proceso con un algoritmo, se genera un stream de caracteres que permite tener certeza sobre la integridad de ese documento o de ese medio electrónico que se está validando. Veamos entonces, bueno, los ejemplares de la DIAN y el elemento que debe estar presente sobre el modelo de la factura electrónica. Me interesa que veamos entonces los anexos 1, 2 y 3, ¿les parece? Vamos a irnos aquí atrás y en este repositorio que está aquí, pues este es básicamente tomado del Instituto Nacional de Contadores Públicos, al que obviamente damos todo el crédito y reconocemos pues que son los creadores de esta página. Pues fíjense que tenemos todo este repositorio, igual el de la DIAN también existe, pero pues este nos permite conocer algunos de estos elementos. Vamos sobre el elemento de firma en el anexo 2, porque pues se nos está ya tomando un poco el tiempo. Y quiero que lo veamos. Entonces, la política de firmas que ha sido construida a partir de esto. Recientemente, antes de la expedición de la resolución, la DIAN permitió una serie o abrió una serie de elementos para traer y tener como las recomendaciones y las primeras impresiones de las empresas. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar a través del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia en los comentarios sobre la resolución, y uno de los elementos fundamentales que llamaba la atención a la ONAC, ¿no? Además que el ONAC es el organismo que acredita a las empresas que certifican, es decir, entidades de certificación digital. Entonces este proceso era importante que lo tuviéramos a través de una construcción de elementos técnicos que dotaran de total claridad y de total calidad a el uso de los elementos informáticos en el proceso de generación de las facturas. Entonces, fíjese que dice que estas consideraciones vamos a tenerlas inicialmente de esta forma. Esta política, ¿no? Porque aquí se crea la política de firma, genera básicamente las principales características técnicas para la firma digital que se utiliza en la generación de la factura. Garantizan la seguridad, autenticidad y confidencialidad en los procesos que soportan la implementación de la factura electrónica en Colombia. Y fíjense que está aquí básicamente indicada y pues ustedes pueden encontrar estos elementos aquí. Yo a través del doctor Camilo les estaremos haciendo llegar cada una de estas memorias y pues estos elementos a nivel de material para que los tengan, obviamente. Entonces, obviamente hay una referencia a las leyes y a los decretos que permiten el uso de estos mecanismos, y por ejemplo se hace mención expresa al decreto 333 que les hablé, que fue aquel decreto que reemplazó al 1747 del año 2000.
bueno, normativa, todo el proceso de reconocimiento normativo que ya veníamos hablando, y se habla de algunas especificaciones técnicas sobre firma electrónica avanzada. ¿Por qué se habla de firma electrónica avanzada? Esto en realidad es más una relación o una referencia a marcos normativos como los europeos, donde se utiliza esta noción de firma electrónica avanzada como sinónimo de la firma digital que nosotros conocemos, ¿no? En algunos otros casos y en algunos otros países de América Latina se habla de firma electrónica autorizada o acreditada, que pues básicamente es nuestra firma digital. Nosotros acá básicamente tenemos la diferencia entre firma electrónica y firma digital. En España y en algunos otros países se conoce la firma electrónica y la firma electrónica avanzada. Y existen unos estándares internacionales como los elaborados por la ETSI, que es un organismo de homologación a nivel internacional que permite el uso y ha habido un desarrollo bastante amplio y es un desarrollo que incluso data de muchos años sobre el uso de firmas electrónicas e infraestructuras a nivel internacional. Aquí hay básicamente unos documentos de referencia, por ejemplo, estas normativas, y son normativas que vienen siendo ampliamente reconocidas a nivel internacional, como la RFC 4325 y la 4630, que habla de las infraestructuras de llaves públicas para el proceso de generación de certificados digitales, que son los que utilizamos nosotros hoy en Colombia. Entonces veamos un poco esto. Pues aquí ya nos hacen como una clara mención a los aspectos que ya conocíamos o que ya hablábamos, y se introduce estas empresas que son las entidades de certificación digital como otro actor dentro de este elemento. ¿Por qué? Porque dice, en el ámbito de la factura electrónica es ese tercero de confianza que tiene bajo su control la gestión de constatación, expedición, autenticación y registro histórico de los certificados digitales. Eso es básicamente lo que hace una entidad de certificación. Son las empresas que generan y que obviamente son previamente habilitadas y autorizadas por el gobierno nacional, y hoy en razón del decreto 019 tienen que ser acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, el ONAC, para prestar estos servicios. Entonces miren el formato que pues básicamente fue el expedido en este proceso, y aquí viene el proceso. El algoritmo de firma utilizado sobre el elemento de Signet Info, que es básicamente el canon en el que se utiliza el proceso sobre el cual se va a generar ese certificado digital, se adiciona básicamente una firma, y es ese el signature value o el valor de firma que pues básicamente puede ser reconocido y constatado, y es el que va a permitir la contrastación a través de estos elementos que utilizarán y que ejercitarán las entidades de certificación. Fíjense que uno de los elementos que aquí tenemos a nivel tecnológico es que aún se permite la generación y el uso del algoritmo SHA-1, que es un algoritmo que además a nivel internacional ya viene siendo desusado. ¿Por qué? Porque es un algoritmo un poco más viejo, que en algunos elementos o en algunos entornos tecnológicos ya tiene pues cierta ya no vienen siendo reconocidos como seguros, y hoy han sido reemplazados con otros instrumentos como el SHA-2, que son algoritmos que permiten generar cadenas de bits un poco más robustas. Estos son básicamente instrumentos como los de la RSA, que es una empresa pues básicamente que establece o que tiene todos estos elementos de los algoritmos para el uso en firmas digitales. Pues ya estos son elementos un poco más complejos a nivel técnico, pero es el que permite generar el proceso para el intercambio de la factura electrónica. Y pues obviamente los invito a que todos tengamos estos documentos a la mano. No sé si pues obviamente con ustedes de acuerdo al componente, si de pronto son empresas que van a utilizar estos medios y estas soluciones, o que están pensando implementar este tipo de soluciones, obviamente estos elementos también harán parte de su acervo
para tener en cuenta. Los invito a que estemos básicamente consultando estos desarrollos. Vendrá un proceso normal de adaptación y aquí vienen las recomendaciones. Se empezarán a utilizar estos medios paulatinamente y obviamente para las empresas cuando se haga un proceso obligatorio, pues eso permitirá esa masificación. Y si son prestadores y estos proveedores tecnológicos, pues obviamente habrá a través de los procesos garantistas de contar con unas muy buenas metodologías, el buen uso de instrumentos y de medios tecnológicos y elementos que también no están de más y no rayan en ocasiones con esto, elementos como los de la buena fe en una actividad mercantil que obviamente va a significar un importante uso de recursos y la generación de nuevos modelos en la economía, permitirán obviamente el que ustedes desarrollen una actividad que sin lugar a dudas aportará a las empresas y permitirá ser ese vehículo para las empresas en la generación de estos nuevos esquemas con no solo una garantía real de que tengan inquietudes frente al tema, normalmente siempre se generan inquietudes iniciales, pero ustedes como proveedores tecnológicos también serán los encargados de darle transparencia y un grado de legitimidad al uso de estos medios para que las empresas obviamente se lancen al uso sin restricciones de esto, pues más allá de las restricciones básicas que tiene todo empresario, pero que sea también un elemento que permita a las empresas contar con ese nuevo mecanismo y generar estos beneficios que reconocíamos en la factura electrónica. Yo les agradezco su tiempo.